bienvenida en nombre del presidente, de nuestro amigo Joao, que anda por ahí atascado en un taller de reparaciones de vehículos y no se nos ha podido unir. Y además de daros la bienvenida, pues presentaremos a estos dos excelentes ponentes que además decía yo fuera de cámara, como se suele decir, que me ha alegrado mucho tener aquí en nuestra conferencia profesionales ya de un cierto renombre y un cierto fuste, pero muy jóvenes. Esto es magnífico que haya profesionales jóvenes que vienen de entornos teóricamente no tecnológicos, pero esto ya de que haya un algo no tecnológico ya casi es completamente mentira. Y presentaros pues a Carmen Aránguez, que es abogada especializada en Derecho del Trabajo, tiene más de 5 años de experiencia en despachos de los de renombre como Martínez Echevarría o Garrigues, y gracias a esto pues tiene su bagaje de experiencia trabajando en el ejercicio con personas físicas y con personas jurídicas. Y desde que comenzó esto que sufrimos tremendamente, esta pandemia tan simpática, dirige el departamento jurídico de una empresa que se llama Importaciones Xibanya, que evidentemente es importación y exportación. Y todos los días, pues ahí se enfrenta a retos de toda variedad en nuevas tecnologías, en innovación, en eficiencia. Así que es una abogada de la trinchera con muchísimo bagaje. Y luego después tendremos también en nuestra mesa a Pablo Viedma, que es abogado también, director del área de tecnología y privacidad de Acción Legal. Se especializa Pablo en asesoramiento jurídico y cumplimiento en el uso e implementación de tecnologías disruptivas y de la información, y en el cumplimiento en materia de privacidad porque trabaja como DPD, delegado de protección de datos. Eso es en estos días es una profesión peligrosa, esa profesión. Eh, Mucho. Pablo ha coordinado y ha sido ponente en un montón de actividades formativas aquí en Málaga, tanto en la provincia en general como trabajando con el ilustre colegio de abogados de la provincia también. Igualmente, Pablo está continuamente investigando, es una persona con muchísimas inquietudes, principalmente está ahora concentrado en identidad digital soberana, súper moderno y súper candente, y ciberseguridad, que en estos momentos nos dan por todas partes. Y ha publicado online y en papel y sobre todo en los diarios de información de la Comunidad Valenciana, donde ahora Pablo ejerce su profesión. Y creo que, bueno, aparte de daros la bienvenida y presentar a los magníficos ponentes, creo que mi misión ahora es callarme, guardar un respetuoso silencio y disfrutar de las presentaciones de estos dos brillantes abogados tan jóvenes que me alegra muchísimo tener con nosotros. Por favor, Carmen, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por esta invitación que me honra desde luego. Quería empezar, por tanto, agradeciendo a Victoriano por la presentación y a Internet Society por tener la oportunidad en estos tiempos tan convulsos de pandemia que estamos viviendo todos, que pueda mostrar mis conocimientos, aunque limitados, en materia de conectividad en las relaciones laborales y cómo éstas ha transformado la realidad jurídica a la que se enfrentan los trabajadores y las empresas y la problemática que nos encontramos desde una perspectiva comparada. Por eso tengo que empezar, ¿no?, solicitando que me perdonéis por mi desconocimiento técnico, tal vez en materia con respecto a mi conocimiento o la capacidad técnica que puedo tener, que vosotros sí que tenéis. Pero desde luego, como especialista en Derecho del Trabajo, nos hemos enfrentado a una realidad que se agradece que estemos aprovechando para formaros y para ser los primeros en conocer tal vez algunas materias de caminos que estamos por abrir. Desde luego, si algo ha ocurrido en estos tiempos es que la conectividad y el teletrabajo y la realidad de las telecomunicaciones ya no es una opción, ahora es una obligación. Es irreemplazable, tenemos que superar la brecha digital, dotar de medios
a todas las personas y de conocimientos técnicos, y por eso es de valorar la labor que hacéis desde Internet Society, porque no solamente conjugáis la innovación empresarial y el desarrollo de las nuevas tecnologías, sino que lo hacéis desde una perspectiva siempre humanista y rica en valores, y yo creo que esto es fundamental, porque de hecho, como jurista, creo que las leyes lo que deben hacer es adaptar las necesidades de las personas precisamente a las de las nuevas tecnologías, y esto es precisamente lo que hace esta conectividad, y por eso creo que me encuentro en el lugar adecuado para explicar, ¿no? Que en palabras de mi madre, que yo cito a mi madre como mujer trabajadora y valiente, inteligente, que hemos pasado tal vez con el coronavirus desde el pasado hacia el futuro, ¿no? Por el túnel del presente, sin que nos dé tiempo tal vez a procesar todos los cambios que se han producido. Es innegable que ahora ya todos tenemos que asumir las gestiones telemáticas, el teletrabajo, la educación no presencial y el uso de aplicaciones a distancia como una realidad que nos sirve para protegernos precisamente y evitar la propagación del virus a través del distanciamiento social. Entonces, innegablemente, la única forma de estar conectados sin presencia física no puede ser otra que el uso de las nuevas tecnologías y la conectividad. Y por ello creo que precisamente en el ámbito legislativo, si habíamos vivido ya una revolución en estos años venideros a través de la innovación empresarial, que por un lado dotaba de grandes cambios a las empresas y de mayor eficiencia, a la vez que transformaba las relaciones laborales, convirtiendo el trabajo en un trabajo precario o inexistente por la desaparición del empleo que se producía con las bancas electrónicas, con el self-service y todas las lagunas legales que se aprovechaban con la creación de nuevos negocios y nuevas relaciones laborales, ya sean de técnicos que empiezan a controlar todas estas materias, como el equipo con el que me encuentro ahora hablando, o ya sea a través de los nuevos negocios que dejaban patente los problemas que todavía tiene nuestra legislación, como podían ser los problemas o la jurisprudencia famosa que ha habido en materia de Glovo, de Deliveroo, los problemas de geolocalización, la videovigilancia, y conjugar dónde llegan los límites del poder del empresario y la privacidad de los trabajadores. Desde luego, el hito relevante aquí para la transformación de las relaciones laborales es la aparición de la pandemia que todos estamos sufriendo, la crisis laboral que se avecina y 3 mecanismos que se han utilizado como recurso para las empresas para hacer frente a ello. Por un lado están los ERTE, por otro lado las medidas de contención y protección, como es la facilitación por parte del empresario de equipos de protección, y las pruebas PCR, que brevemente comentaré cómo entronca con esto de la protección de datos, y como estrella el mecanismo del teletrabajo, que es lo que yo vengo a comentar. Y vengo aquí a comentarlo en primer lugar porque hemos vivido la publicación de una ley pionera y muy reciente, el 22 de septiembre, y por tanto creo que es interesante ahora comentarlo. El teletrabajo es entendido como la prestación de servicios a través del uso de las nuevas tecnologías fuera del domicilio, que es lo que todos estamos haciendo constantemente o lo que se ha intentado hacer en pandemia y todavía nos queda un largo recorrido. El marco jurídico del teletrabajo ya lo encontrábamos en su nacimiento en Estados Unidos, pero es en Europa donde se desarrolla, y por eso el marco comparativo que voy a realizar con respecto a cómo otros países lo están regulando y cómo se está desarrollando es en Europa. El núcleo, digamos, aunque la primera regulación o referencia legal la encontramos ya en 1996, donde se hablaba de 2 pilares fundamentales. Por un lado era el necesario desarrollo de la conectividad, que claro, en el 96 no es como ahora, ahí sí que hacía falta mucha regulación todavía, y por otro lado la privacidad del trabajador. Es a través de la directiva de 1990 en que Europa intenta un marco jurídico global para todos los países, que a día de hoy todavía ya puedo decir que no se ha conseguido, y distintas normas que vienen a desarrollar lo que ahora nos encontramos en esta ley, además de en los tribunales.
En los años previos aparece por primera vez en el Estatuto de los Trabajadores en el 2012 con la Ley de Medidas Urgentes, que lo que venía a establecer era que el teletrabajo tenía que ser una medida voluntaria y que por otro lado tenían que estar adscritos, aunque fuese fuera de un centro de trabajo, a un centro de trabajo para garantizar los derechos laborales mínimos de todos los trabajadores y sobre todo el derecho colectivo. Luego se ha venido mencionando también en la ley del 2019 de igualdad entre hombres y mujeres como la medida por antonomasia para garantizar la conciliación y con la ley de protección de datos, por supuesto, que establece el derecho a la desconexión digital, que es algo muy importante e imprescindible para que podamos convivir con el teletrabajo. Sin embargo, en el 2020 nos encontramos con más leyes en España que todas las anteriores que ha habido. Primero fue con la regulación que imponía al empresario, bueno, que imponía, no, que permitía al empresario el teletrabajo y lo recomendaba durante 2 meses. Posteriormente se prorroga con el Real Decreto 8/2020 otro mes más y además se establece la obligación del empresario de asumir los costes, aunque esto ya os digo que no sé si en vuestro caso, pero en el que yo he vivido no se ha cumplido 100% y por lo tanto era necesario esta ley. Y el Real Decreto 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia, que es como se le llama. Las características principales que van a regular en España el teletrabajo y que se han recogido en esta ley son, además de la definición, ¿no? Este trabajo que utiliza los medios tecnológicos fuera del domicilio, son que tiene que ser un trabajo siempre voluntario, reversible, es decir, que puedes volver al centro de trabajo, que se produzca durante más de 3 meses continuados y en un mínimo del 30% de la jornada, si no, no se considerará teletrabajo. Queda fuera de la ley, además, el que se produce en las administraciones públicas. Es decir, que todas aquellas personas que hayan teletrabajado levemente durante la pandemia del coronavirus, digamos, que no les va a ser de aplicación esta ley si no lo hacen durante más de 3 meses, tiene que ser algo estable y que se prevé así, y sobre todo garantizar los derechos del resto de trabajadores del Estatuto de los Trabajadores, como puede ser la conciliación, la promoción, los salarios mínimos, etcétera. ¿Y cómo se garantiza en la ley? Pues la ley es un poco escueta, ha copiado un poco la regulación, como ahora explicaré, de Reino Unido y de los países nórdicos, porque no entra a regular de lleno cómo se va a regir, sino que da la libertad al empresario a través de pactos con el trabajador de que se regulen los aspectos concretos que van a regir la relación laboral y por otro lado viene también a dejarlo a voluntad de la negociación colectiva como se hace en los países nórdicos. Es importante que quede claro en esta norma que la voluntariedad del teletrabajo significa que no es ni un derecho para el trabajador, es decir, que el trabajador no puede pedirle al empresario y el empresario tiene la obligación de aceptar el teletrabajo, sino que tiene que ser consensuado, y por otro lado, el empresario no puede imponerlo como una obligación, no puede utilizar el mecanismo de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo para introducirlo tampoco en negociación colectiva. Tiene que ser consensuado y en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. Y además se deberá redactar en un acuerdo, en un pacto por escrito, donde se establezca y se haga un albarán de todos los medios productivos, que los puede poner el trabajador o el empresario, pero el coste lo debe asumir el empresario. Se deberá pactar la forma en la que se compense y, en definitiva, esto es la ley del teletrabajo. Evidentemente, el teletrabajo se presenta como el mecanismo estrella para evitar la propagación de la pandemia, garantizar el distanciamiento de seguridad, permitir conciliación familiar, la calidad del empleo, reducir la brecha salarial y garantizar sobre todo la flexibilidad y la innovación de la empresa. Y aunque muchos empresarios lo nieguen, lo que se produce, digamos, es un aumento de la productividad, porque se permite esa vigilancia en el centro, en el domicilio del trabajador, a pesar de que el empresario piensa, ¿no?, que si no tiene controlado a ese trabajador permanentemente va a reducirse. De hecho, los problemas o la problemática que ha traído el teletrabajo y que se ha intentado regular con esta ley, que yo creo que nosotros como operadores tenemos que intentar garantizarlo y veremos cómo la ley irá por este camino,
es evitar estos problemas de jornada de trabajo excesiva. Hay una encuesta que es la de Eurofund Living, Working and COVID, que dice que el 37% de los españoles han aumentado su jornada de trabajo en épocas de pandemia, que además de ellos, el 18,2% declaró haber trabajado, es que me he confundido, el 37% es el que está teletrabajando, el 18,2% es el que ha aumentado su jornada al teletrabajar, y el 37,3% el que dice que ha tenido que prestar servicios fuera de su jornada habitual, y un 58,4% que tiene problemas para conciliar la vida familiar. Si lo unimos a que los niños no tenían colegio, pues imagínense el problema que han podido sufrir, sobre todo, ¿no?, madres trabajadoras y padres también, para poder hacer las dos cosas a la vez. Por tanto, aquí es donde entra el derecho a la desconexión digital. Ya la jurisprudencia dice que la jornada de trabajo tiene que ser la que es, el empresario puede controlar y establecer mecanismos de control de jornada, pero estos mecanismos, por un lado, tienen que ser conocidos por el trabajador, se tiene que hacer un uso de esos datos conforme a la protección de datos, y por otro lado no podrá usarse fuera de la jornada ni vulnerar la intimidad del trabajador, como ha ocurrido en casos similares con temas de geolocalización o de videovigilancia, pues se hace un tratamiento parecido. Por tanto, se tiene que conjugar la intimidad del trabajador con el poder de vigilancia y el poder de control, y por otro lado garantizar también la seguridad del centro de trabajo, permitiendo inspecciones que ya se permiten en la ley para garantizar que se cumplen con la ley de prevención de riesgos laborales, evitar la brecha digital. Creo que en este sentido la formación es fundamental, pero hemos creo que superado muchos de los prejuicios que había con respecto a las edades. Ya todo el mundo es capaz de utilizar los medios tecnológicos, solamente hace falta los medios económicos. La conectividad no creo que sea ya un problema en estos tiempos que corren, pero sí tal vez la pérdida de socialización. Creo que el ser humano es un ser sociable, ya lo decía Aristóteles, y por tanto creo que el aislamiento se tiene que evitar. Trabajamos por imitación, necesitamos ser amigos, necesitamos esa competitividad, necesitamos desenvolvernos en ambientes de trabajo, y creo que el teletrabajo tiene que conjugar con esto y no perderse esa presencialidad. Por supuesto, también ayudar a la conciliación familiar, que parece una contradicción, ¿no?, que está la conciliación familiar en ventajas y en inconvenientes, pues es que es así y se ha demostrado. Puede ser una medida positiva para la conciliación, pero tienen que establecerse límites para que se pueda llevar a cabo. Y con respecto a los costes de producción, estaba muy de moda previamente al coronavirus el Bring Your Own Device, ¿no?, como una medida del empresario, en el que el empresario permitía que el trabajador trajese sus propios medios, se hablaba de tablet, de móvil, al centro de trabajo, y así el trabajador estaba muy contento. Bueno, pues sí, es verdad, está muy contento porque en cierto modo es más flexible y sus medios los conoce, pero también seamos realistas, a quien le reduce costes al empresario, ¿no? Entonces, tampoco se nos puede engañar, y es importante que se protejan los derechos de los trabajadores en este sentido. Y por tanto, yo creo que es fundamental seguir fijándonos en lo que ocurre en la Unión Europea, como se puede observar desde una perspectiva del derecho comparado. Disculparme si voy muy rápido, pero creo que es un tema muy interesante. En los países nórdicos hay un gran desarrollo del teletrabajo. Nos encontramos, ¿no?, con que en azul podéis ver los que están teletrabajando, países nórdicos siempre mucho más. Luego los que utilizan algunos medios tecnológicos como el móvil, el email y demás en naranja, y los que lo hacen ocasionalmente, que aquí en España no sería de aplicación o no se consideraría teletrabajo de conformidad a la última ley, en verde. Lo importante con respecto, al teletrabajo es que tengamos en cuenta que hay países como Finlandia, donde ya se teletrabaja en un 60%, en Suecia un 30%, pero no hay un gran desarrollo legal. Como decía, se deja al arbitrio un poco de la negociación colectiva y de los convenios con las empresas. En Bélgica es muy interesante porque aunque el teletrabajo no llega al 20%, es prácticamente obligatorio en pandemia, y se ha establecido la obligación de que se pague 126 € a todos los trabajadores que teletrabajen en compensación por la puesta de medios, ¿no?, que hacen. En Noruega hay un derecho al horario flexible que tiene que ser consensuado y voluntario, tal y como es en España.
En Alemania, sorprendentemente, aunque tiene una larga tradición de conciliación familiar, no tiene una ley de teletrabajo, pero sí que ha anunciado el Ministerio de Trabajo que iba a establecerlo como un derecho, es decir, el trabajador pide y la empresa concede. En Holanda hay una ley precursora de 2016 donde se decía que todo trabajador que llevase más de un año en una empresa de más de 10 trabajadores tenía derecho a cambiar el sistema de jornada por el de objetivo y teletrabajar, que es muy, muy interesante. Creo que esto es verdaderamente teletrabajo, ¿no? O por lo menos flexibilidad laboral, que es de lo que aquí estamos hablando. En Francia hay leyes que protegen a los trabajadores para dotarlos de los mismos derechos, con, por ejemplo, estableciendo franjas horarias en las que el empresario no puede controlar. Esto es también desconexión digital. Yo digo que como abogada en España la desconexión digital existe hasta cierto punto. Todavía no existen juicios, digamos, a priori, alegando, ¿no?, mi derecho a la desconexión digital, más allá de posibles demandas por acoso que he podido llevar, donde se utiliza esta incipiente chat de WhatsApp o comunicación que tiene el empresario fuera de hora, o el pago de las horas extras, o la protección de datos por, oiga, mire, es que me ha despedido utilizando un mecanismo de control que no estaba avisado. Pues eso sí se regula en nuestros tribunales, pero luego en la práctica la desconexión digital es todavía un ente abstracto que se tiene que aplicar en casos concretos. En Portugal hay muchas normas muy bonitas que tenemos que ver, porque ya introducen estos conceptos que hablaba de evitar el aislamiento para garantizar el conocimiento, o las inspecciones que se hacen en los hogares para evitar problemas de prevención, que además han dado lugar en España a juicios de trabajadores que se han caído, y quién lo prueba ahora, ¿no? ¿Quién prueba que yo en mi casa no tenía eso? O quién prueba que me están acosando si no tengo compañero. Entonces hay problemas que todavía hay que conjugar. En Italia tenían una ley del laburo inteligente o smart working, que dotaba de los mismos derechos que a los trabajadores, que no se había aplicado prácticamente y que ahora con la pandemia sí, pero que ya es más una obligación, ¿no? En Reino Unido no hay normas que lo regulen, son acuerdos con las empresas, pero están muy, muy implantados. Hay unos horarios muy flexibles y una protección para maternidad. Precisamente lo que la ley todavía no contempla son los mismos derechos que en maternidad y en vacaciones que los trabajadores. En Suiza sí os quiero comentar que el Tribunal Supremo estableció antes del coronavirus, ¿no?, sin saberlo los pobrecitos, que el teletrabajador tenía que percibir por parte del empresario una parte de la renta, del arrendamiento, y al final pues no se ha podido aplicar con el coronavirus porque sería insufrible, ¿no?, para las empresas. Y luego, pues, algunos ejemplos internacionales: Filipinas con una regulación muy amplia de teletrabajo, sorprendentemente. Estados Unidos se ha quedado muy atrás, no existen los mismos derechos, no está protegido el teletrabajo más allá de algunos casos para discapacitados que se prevén en la ley. Y en México hay un registro concreto para teletrabajadores y una regulación legal muy interesante. Por tanto, yo creo que el teletrabajo se configura como un mecanismo que debemos venir regulando, utilizando, innovando por parte de las empresas, pero teniendo en cuenta esta problemática y estableciéndolo en buenos acuerdos con las empresas que tienen que adaptarse a esta realidad. Y por último, me gustaría comentar, no sé si me queda tiempo, que es muy interesante también cómo el coronavirus ha cambiado la deriva legal en materia de protección de datos. Porque si bien veníamos, Pablo lo podrá decir mejor que yo, que es experto en esto, en una corriente necesaria, por otro lado, que no lo niego, aunque en mi opinión un poco exagerada, de protección de datos, donde todo el tratamiento de los mismos tenía que ser algo fundamental, se ha chocado de lleno con el coronavirus, con la necesidad que tienen en algunos casos las empresas o los organismos de utilizar la protección de datos. Esto se ha visto en países menos democráticos, donde el desarrollo de los derechos está menos desarrollado, valga la redundancia, como en China. El freno de la propagación a través del uso de las nuevas tecnologías y el uso compartido de datos ha sido mucho más eficaz,
que en nuestros países europeos. ¿Y por qué? Pues porque nos encontrábamos con estas normas. En España es muy interesante que ha habido un comunicado, ¿no?, de la Agencia Española de Protección de Datos del 30 de abril de 2020 en el que se ha permitido solamente de forma extraordinaria el uso por parte del empresario de estos datos de personas que pudiesen tener síntomas y de algunos aspectos del coronavirus, pero que siguen teniendo que ser tratados de una forma sensible, porque no dejan de ser datos médicos. Y finalmente, con respecto a la obligación de las PCR o todo este tipo de datos con respecto al coronavirus, pues nos encontramos con que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige al empresario garantizar la vida de los trabajadores y además permite en su artículo 22 que se realicen controles médicos y por tanto ya es una realidad que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales permite al empresario estas PCR. Precisamente una compañera nuestra me preguntaba el otro día, ¿no?, casos de trabajadores que podían no querer en concreto un tipo de prueba médica y sí otra. Pues mire, ahí es verdad que hay un vacío legal y el derecho a la privacidad y a la que es al final de lo que se trata, ¿no?, de fondo, la Ley de Protección de Datos del artículo 18 de la Constitución Española, pues sí que exige que el empresario respete esta privacidad y por tanto tienen que ser siempre medidas que causen el menor impacto y volvemos a la necesidad de que sean medidas proporcionales y que garanticen en definitiva, por un lado, la vida de todos los trabajadores, que esto yo creo que es la conclusión que quiero dejar del cambio de leyes del coronavirus. Por un lado, nos hemos vuelto seres más asociales, más aislados, más autónomos, más individuales de nuestras acciones, pero por otro lado, esta individualidad que hemos alcanzado con el distanciamiento social va enfocado a una responsabilidad colectiva. Por lo tanto, lo individual nos lleva hacia lo colectivo y hacia el bien común. Y creo que esto es una idea muy interesante que nos está dejando la pandemia en normas y en la práctica legal y también en la conectividad. Y creo que es lo que tenemos que entender como la nueva realidad. Así que ya, si me disculpáis por la velocidad de la exposición y mi falta de conocimiento técnico, pues agradeceros vuestra atención y cualquier cuestión que queráis comentar. Es muy bonito, ¿no?, la jurisprudencia que ha habido al respecto y que no he ido entrando en detalle, por si queréis que darle más atención o más desarrollo a algún tema. Si no, ya os dejo con mi maravilloso Pablo, que tengo muchas ganas de escucharlo. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante. Y no tienes que disculparte de nada. Está claro que controlas la parte tuya. La tecnología ya la controlamos los tecnólogos. Así que le pasaremos la palabra a Pablo. Incluso hay por aquí cosas interesantes en el chat que luego, cuando los dos hayáis expuestos, van a dar para mucha enjundia para el debate. Así que, Pablo, te pasamos el micro, la pantalla y todo para ti. Eso antes se decía the floor is yours, pero ahora ya, como no, el floor ya es de tu casa, pues... No hay floor, es screen, ahora es screen. Eso es. Vale, pues voy a compartir la pantalla para que podáis verla, ¿vale? Y así tenéis la presentación. Aprovecho este ratito, yo creo que ya se ve. A ver. Sí, ya lo tengo aquí. ¿Lo veis todos bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, oye, muchísimas gracias a ISOC, muchísimas gracias a Carmen, muchas gracias, Victoriano, por el terrible currículum que has presentado mío, porque yo de la mitad de las cosas que has dicho ya ni me acuerdo. O sea que, pero oye, muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad que me estáis brindando y espero que podáis comprender un poco lo que quiero trasladar, que al final básicamente van a ser cuestiones, dudas de debate, plantear discusión en torno a temas relacionados con conectividad por un lado y con privacidad por otro. Así para hacerlo un poquito más de hilo, ¿vale? Vamos, en este caso, voy a tomar el testigo de Carmen y lo que voy a hacer va a ser seguir hablando un poquito de privacidad y teletrabajo y de trabajo en general, sobre todo por el tema de las PCRs, los EPIs y demás. Y luego ya voy a ir tratando temas relacionados con privacidad, pandemia, los retos que tenemos
desde el punto de vista de protección de datos, los DPD, los expertos en privacidad o todos los que nos dedicamos básicamente a este mundillo. Y luego hablaremos un poquito de conectividad y datos comparados a nivel europeo, pero no mucho más. Sí que es cierto que el nivel de comparación que yo puedo hacer no es tan exhaustivo como el de Carmen, porque al fin y al cabo yo trato sobre todo normativa comunitaria, en base a reglamento directiva, pero yo sobre todo lo que trato es normativa comunitaria, con lo cual en este caso es más difícil hacer un análisis comparado, ¿vale? Pero bueno, en este caso, y empezando ya con la exposición, que no me quiero enrollar demasiado, os comento. Decía Carmen, sí que es cierto que el teletrabajo conlleva muchísimos retos. Entre ellos tenemos los retos de asegurar la privacidad, incluso asegurar la seguridad de los propios trabajadores dentro de casa. Comentaba algo que me resulta muy llamativo, que es la posibilidad en algunos países de que la inspección de trabajo realice inspecciones de la adecuación del puesto de trabajo dentro de la casa dentro de la casa del trabajador, porque si está teletrabajando desde casa, ese va a ser su puesto de trabajo. Me resulta interesante porque a nivel de protección de datos es algo que sería muy interesante de conjugar. Es decir, oye, ¿por qué tienes que acceder a mi casa para poder hacer esa inspección? ¿Está regulado o no está regulado? ¿Lo tenemos en la ley o no lo tenemos en la ley? Es una cuestión bastante interesante que yo creo que luego va a dar un poquito de debate. Básicamente, con ello lo que quiero decir es, bien, tenemos teletrabajo, tenemos más posibilidad de organizarnos nosotros la jornada, incluso a objetivos, aunque no sea por un horario. Vamos a incurrir, evidentemente, porque esto es lo que está pasando, lo he sufrido yo también. Vamos a hacer más horas de las que deberíamos, pero es que hay otras cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. Exponemos nuestro hogar. O sea, al fin y al cabo, nosotros cuando íbamos al trabajo de forma presencial, damos nombre, apellido, DNI, el Departamento de Recursos Humanos sabe cuáles son nuestros datos, dirección por tema de pagos y demás, pero no se sabía mucho más. Pero es que ahora estamos entrando directamente en la esfera más íntima de la persona, es decir, estamos entrando donde realmente, o sea, estamos entrando en la esfera más privada y más íntima de la persona, es decir, estamos entrando en su hogar, donde realiza todas las actividades personales, donde tiene lugar toda su conciliación familiar, la conciliación la conciliación familiar en todos los sentidos. Es decir, y ya bueno, con el tema de las videollamadas, peor todavía. Más de una vez habremos escuchado casos en los que se han visto pasar personas por detrás que no tendrían que pasar, niños que se han grabado que no se tendrían que grabar, o sonidos o ruidos que no se deberían de haber grabado que eran parte de la intimidad familiar. Oye, ya no estamos hablando solo de un tema de privacidad o estamos hablando de un tema de secreto de las comunicaciones, estamos hablando sobre todo de intimidad familiar, es decir, ya estamos recogiendo con esto del teletrabajo todo el artículo 18 de la Constitución, que habla de intimidad familiar, intimidad personal y protección de datos, ¿vale? Luego, desde el punto de vista técnico, y esto supongo que lo podéis suscribir más los tecnólogos, que yo soy un poquito friki, pero no tanto, luego hay un acceso a datos que no sabemos si realmente puede ser necesario, porque por materia de control de la seguridad de las redes o de las conexiones, mi departamento de IT o el departamento de tecnología de la empresa podría determinar a qué dirección MAC estoy accediendo, a qué dirección IP estoy accediendo, dónde está localizada la conexión, para asegurar cierto tipo de cuestiones en las conexiones o de seguridad dentro de los sistemas, que también están revelando o que podrían revelar información bastante íntima por mi parte. Porque, por ejemplo, y esto no es algo demasiado raro, ¿no? Pero si nos dedicamos a cruzar bases de datos y un buen hacker lo puede hacer en 5 minutos, si nos dedicamos a cruzar bases de datos, si entran en nuestra empresa y resulta que nuestra empresa está grabando todas las direcciones IP desde las que nos estamos conectando para hacer nuestro teletrabajo, podría incluso, cruzándolo con una compañía, llegar a saber cuál es el router específico, el plan, la tarifa, nombre, apellidos, DNI. Es decir, tenemos una puerta más, una ventana más abierta a exponer nuestra privacidad, con lo cual, oye, cuidado con esto del teletrabajo porque está muy bien, es genial, de hecho a mí me encanta, lo estoy utilizando un montón, pero plantea una serie de retos que tenemos que resolver. Luego, lo comentaba también Carmen, la política del Bring Your Own Device está muy bien, es decir, facilita bastante incluso la eficiencia del propio trabajador porque conoce sus herramientas, pero por otro lado, oye,
es que resulta que impone o da un poco de miedo el sentido de, es que la empresa está accediendo a mis dispositivos personales para poder controlar cierto tipo de cuestiones. Es que yo estoy instalando el correo o en el caso de, como me ha pasado en otros despachos en los que he trabajado, hay una VPN para poder acceder a la intranet. Y es que la VPN recoge, o no la VPN directamente, pero el departamento de IT va a recoger cierto tipo de información sobre mis conexiones y a lo mejor está accediendo a la geolocalización, es decir, desde dónde me estoy conectando yo a la intranet. Estoy en casa, estoy en una cafetería, estoy en el parque. Es decir, ya estamos hablando también de libertad de ambulatoria. Es decir, hay una injerencia mayor en el círculo de la privacidad. Por otro lado, otro de los retos que plantea esto del teletrabajo es que la seguridad de las redes del hogar son, si no deficientes, totalmente inexistentes. Es decir, abrimos una puerta no solo a que la privacidad, o sea, que haya una injerencia en la privacidad, sino que también a nivel de seguridad de la empresa, con lo cual estamos exponiendo también la intimidad, los datos personales o el know-how de la empresa lo estamos exponiendo también, porque al fin y al cabo, lo que decía, las redes domésticas no son seguras, ni son totalmente inviolables, es decir, es lo más fácil de hackear que hay y vosotros seguro que lo podéis suscribir. Luego, además, evidentemente, si nos pasamos a la época, sobre todo de pandemia, en la que todos estábamos encerrados en casa, estamos hablando de que de media anteriormente teníamos, pues, que 4 o 5 dispositivos conectados a la red, pues ahora vamos a meter el teléfono de trabajo, la computadora del trabajo y la tablet del trabajo. O sea, ya estamos duplicando, incluso triplicando la cantidad de dispositivos, por lo tanto, estamos sobrecargando las redes domésticas y cuidado, esto le cuesta pasta a las telecos, porque no es lo mismo una red empresarial que una red doméstica. Es decir, la tecnología que se utiliza desde las teleco para proveer de servicio a Internet o de conectividad o tal, son diferentes. Son diferentes para cada uno de los usos que veamos y ¿por qué son diferentes? Son diferentes gracias al principio de neutralidad tecnológica que luego voy a ir pincelando. Bueno, básicamente lo que decía, el tema del teletrabajo y la pandemia sobre todo, que es de lo que venimos a hablar, ha supuesto una gran cantidad de retos a nivel de intimidad. Por un lado tenemos la cuestión de las obligaciones de prevención de riesgo laboral. Es decir, aquí nos hemos de repente dado de lleno en marzo con un bicho que contagia a todo el mundo y que puede llegar a permitir, una de las consecuencias que tiene para lo que nos interesa es que puede llegar a permitir que mi empresario o una persona contratada por mi empresario pueda controlarme la temperatura, pedirme un resultado positivo o negativo de una PCR. Ahí tenemos evidentemente un tratamiento de datos, pero cuidado, no es un tratamiento de datos normal, es un tratamiento de datos de carácter sensible o de lo que se denominan datos especialmente protegidos del artículo 9 del reglamento. Esos datos son especialmente protegidos porque ya estamos hablando de una esfera muy íntima de la persona. Estamos hablando de datos de salud, de orientación sexual, genéticos, biométricos, religión, afiliación sindical. Es decir, tenemos un gran abanico o una gran cantidad de datos metidos en ese cajón desastre, pero al fin y al cabo son datos que tienen que estar especialmente protegidos por las empresas. Entonces, además de estar especialmente protegidos, tiene que estar especialmente habilitado su tratamiento. Es decir, por lo general, si en la directiva anterior de protección de datos el tratamiento de datos estaba prohibido, salvo una serie de excepciones, pasamos ahora al reglamento en el que el tratamiento se puede hacer de forma general, pero siempre que cumpla con los principios que aparecen en este caso recogidos en el artículo 5. En el caso de los datos especialmente protegidos, lo que va a pasar es que necesitamos una habilitación mayor, es decir, vamos a necesitar un extra de legitimación para poder tratar esos datos. Bueno, no nos tenemos que preocupar porque por suerte tenemos una maravillosa ley de prevención de riesgos laborales que nos dice que podemos tratar ese tipo de datos y que además, gracias a la interpretación que se ha hecho tanto por parte del Comité Europeo de Protección de Datos como de la Agencia Española de Protección de Datos, hemos llegado a determinar que no solo está habilitada por una normativa legal previa, es decir, no hace falta consentimiento para el tratamiento de esos datos, además no tenemos que aplicar una serie de medidas especiales que se aplican solo a este tipo de datos. Por ejemplo, el registro de actividades de tratamiento, la contratación de un DPO externo o interno, es decir, que me contraten a mí o no,
o la realización o llevanza de una evaluación de impacto de protección de datos, que al fin y al cabo, para que me entendáis, es básicamente una matriz de gestión de riesgos con un mapa de calor en el que se enumeran todos los riesgos a nivel tecnológico o de protección de datos que puede haber en la empresa y se le da dentro de un mapa de calor el que pueda tener, desde el que puede tener mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrir hasta el que menos impacto tiene o el que menos probabilidad tiene de ocurrir, ¿vale? Luego, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta con esto de la pandemia, oye, ¿qué pasa si te hacen una PCR y tú resulta que estás acudiendo de vez en cuando al centro de trabajo o estás acudiendo siempre al centro de trabajo? ¿Le tengo que decir yo obligatoriamente al empresario si me pide el resultado de mi PCR? Bueno, ahí ya estamos en un tema bastante tricky, como diría yo, ¿no? En este caso, nos vamos a encontrar con que sí que es verdad que la legislación de prevención de riesgos laborales nos va a permitir el tratamiento de esos datos, es decir, por prevención nos permite tratar el dato sin aplicar las medidas que antes he dicho, pero sí que es cierto que tampoco nos puede obligar o coaccionar a que le demos el resultado. Pero cuidado, esto tiene una parte contrapuesta. La parte contrapuesta es la siguiente. Los trabajadores también tienen una obligación de prevención de riesgos laborales. Es decir, ellos también tienen que estar, no solo procurar estudiar la formación que le tenga que dar, sino que además también tienen ellos que hacerlo. Entonces, al final va a ser más bien un deber ético, un deber ciudadano o de compañero el decir, oye, que es que resulta que mi PCR ha salido positiva, me voy a quedar confinado en casa ahora que existen las normas de confinamiento. Antes que no existían, pues, oye, te podrías encontrar con casos de trabajadores que van al centro de trabajo con una PCR positiva y no te lo han comunicado. ¿Vale? Entonces, tenemos un tratamiento legitimado, pero que además también tenemos el deber como ciudadano o como persona con cabeza de comunicarlo, porque estamos hablando de algo que se contagia fácilmente y que tiene una rápida propagación. Vale. ¿Qué más quería comentar con el tema de prevención de riesgos laborales? Algo bastante interesante que es, y que luego desarrollaré un poquito más, que es el tema del control de la temperatura. Y esto es una pregunta, cuidado, que no voy a dar aquí una solución porque realmente todavía no existe una solución, y es, ¿yo podría decir que el tratamiento de los datos relativos a la temperatura corporal de una persona, tanto de visitantes como trabajadores, está legitimada por el tratamiento que se tiene que realizar por prevención de riesgos laborales? Es decir, pongamos en un caso típico, el señor de Mercadona, ¿vale? El gerente de un Mercadona específico, por poner un caso, no es que esté haciendo publicidad, va a controlar la temperatura de todos los visitantes al supermercado por prevención de riesgos laborales. ¿Puede o no puede? Eso es una pregunta todavía un poco tricky que yo creo que todavía se le puede dar más vueltas y que seguro que alguno de vosotros tiene la solución. Pablo seguro que la tiene, de eso no lo tengo claro. Bueno, ya dejando un poquito más atrás el tema del trabajo, de las relaciones laborales, la pandemia y la parte de protección de datos, vamos a empezar a hablar un poquito de protección de datos, conectividad y pandemia. Vamos a tratar en este punto varios hechos relevantes. Entre ellos, vamos a hablar de la mítica aplicación de Zoom que todos estamos utilizando ahora mismo. Vamos a hablar también de la estadística de movilidad que llevó a cabo en su momento el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y también vamos a tratar cuestión como apps gubernamentales del COVID-19, la iniciativa de Google y de Apple del control de acercamiento a posibles contagios por COVID mediante tecnologías de bajo alcance, las tecnologías LTE, ¿vale? Y por otro lado también el tema del control de temperatura. Bueno, empezando por el tema de Zoom, y no es que os quiera desalentar a seguir utilizándolo, yo, por ejemplo, no lo utilizo, intento no utilizarlo lo máximo posible. Zoom ha demostrado en los 2 últimos años, a través de 10 incidentes de seguridad que ha tenido, ser bastante inseguro. Entre ellos, hemos encontrado incidentes como había miles de llamadas miles de videollamadas fácilmente accesibles mediante links. O sea, al fin y al cabo, una posibilidad que tiene Zoom y que de hecho el propio CEO
el propio CEO, cuando lanzó la aplicación así, que además venía de Cisco, ¿vale? Cuando lanzó la aplicación era la facilidad que había para poder enlazar a una reunión, es decir, que tú podías montar una reunión o una reunión mediante videollamada en cuestión de segundos, sin necesidad de demasiadas historias, ¿vale? Entonces, lo que quería comentar aquí, Zoom ha tenido una serie de incidentes de seguridad, ¿vale? Y en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta además es que también ha ocurrido otras cuestiones, no solo como el acceso a videollamadas, sino también el Zoom bombing, es decir, gente que aparece de repente en una videollamada o gente que directamente aparece o te pintarrajea en la pizarra que se está utilizando en ese momento o reproduce sonidos raros. También hubo otra de las vulnerabilidades, que esta fue con relación a los Mac, que es mediante la instalación directa del aplicativo para ejecutar el programa de instalación, automáticamente Zoom consideraba que él tenía los permisos para poder acceder al micrófono y a las cámaras y por lo tanto podía acceder a una cámara de un Mac en cualquier momento sin necesidad de que el usuario lo pudiese saber. Oye, esto es bastante peligroso porque si ya de por sí estamos hablando de que estamos teletrabajando, de que estamos utilizando aplicaciones de videollamada y que imaginemos que no tenemos un portátil con la típica ranura o que tenemos una pantalla o que dejamos el portátil abierto por comodidad, es que en cualquier momento cualquier persona podría, o cualquier hacker, ¿vale? Vamos a llamarle hacker en este caso, cualquier persona podría estar viendo nuestra casa, podría estar viendo lo que estamos haciendo en ese momento, sea íntimo, no sea íntimo, en cualquier caso sería privado. ¿Vale? La cuestión que me interesa aquí, un segundito que se me ha ido la pantalla. A ver. Un segundo, ¿eh? Ya está. Cuestiones que también tenemos que ver. Pues, oye, Zoom es que resulta que se reportó a principios de año que había la posibilidad de que estuviese enviando datos sobre videollamadas a Facebook para luego poder hacer marketing directo o lo que se llama normalmente publicidad programática. Ostras, es que ya estamos hablando no solo del tema de las cámaras o del tema de las videollamadas accesibles o del Zoom bombing, es que además se dedicaba a enviar por defecto a través de en este caso es una API, ¿vale? Una API que se conectaba directamente a Facebook para poder hacer el login de sesión, mandaba datos sobre los participantes en las videollamadas, ¿vale? Luego, además, lo que comentaba, privilegios en los sistemas sin tener que dárselos de forma previa. Esto es un claro incumplimiento, ¿vale? De los principios de protección de datos. Entre ellos, uno de los principios que aparece en el reglamento es la privacidad por defecto. Es decir, estamos instalando una aplicación o estamos utilizando una aplicación sin tener la privacidad siempre como objetivo, ¿vale? Luego, vamos pasando del tema de Zoom, que no quiero tampoco asustaros demasiado, vamos a tratar un poco el tema de la geolocalización. Como lo sabéis, que supongo que lo habréis visto en alguna parte, el Instituto Nacional de Estadística y el Gobierno intentaron hacer un rastreo de cómo nos movíamos nosotros en la época de pandemia para poder entender la propagación del virus. Sí que es verdad que había muchos profesionales y compañeros míos que estaban totalmente en contra de ello, porque esto podía ser, por supuesto, un acceso totalmente ilegítimo a los datos que el Gobierno iba a aprovechar para controlarnos. Más o menos lo que estamos hablando es un 1984 de George Orwell. En este caso, realmente lo único que se hacía era acceder a datos de tráfico que ya de por sí las compañías de telecomunicación tienen para poder entender la movilidad siempre sin identificar. Es decir, se intentaba en todo momento, si no anonimizar, pseudonimizar los datos, es decir, quitarle todos los registros personales para solo ver mapas de calor de movimiento, con lo cual, es decir, fue una iniciativa segura, fue una iniciativa que tenemos que confiar que el gobierno utilizó para lo que tenía que utilizar y no para otras cosas diferentes. ¿Vale? Pues con lo cual, es decir, este tipo de iniciativas, siempre que cumplan las garantías que aparece en la normativa de protección de datos, no va a haber ningún problema. Luego, también hemos tenido casos de aplicaciones gubernamentales, tanto de las comunidades autónomas como a nivel nacional. Tuvimos además una iniciativa en Barcelona, tuvimos otra iniciativa en Madrid, la famosa iniciativa Ayuso, que yo en su momento aplaudí y que sí que es verdad que la política de privacidad estaba muy bien hecha y los permisos estaban muy bien hechos.
Yo he tenido la oportunidad, además, os lo comento así por encima, ¿no? de intentar llevar uno de los primeros proyectos privados de app, Radar COVID, ¿vale? Al fin y al cabo, pasa exactamente lo mismo con el estudio del INE. Siempre que se cumplan las garantías de protección de datos, no va a haber ningún problema. Siempre que haya un consentimiento que se pueda demostrar, siempre que haya una legitimación específica para el tratamiento de datos de salud, no va a haber ningún problema. Es decir, si cumplimos, no hay problemas. Y si mantenemos la seguridad, mejor. Con lo cual, básicamente, cuando montamos este tipo de proyectos, lo que hay que tener en cuenta por parte de todo el mundo es, oye, contrata a un experto en privacidad y contrata a un experto tecnólogo que sepa llevarte esto, porque si no, el hacerlo así a lo loco a través de WordPress podría suponer una catástrofe, ¿vale? Y luego, relacionado con el tema de las aplicaciones de radar, que ya algunos la habéis podido tener y que se habéis actualizado a los últimos sistemas operativos, tanto de Apple como de Google, la posibilidad de rastrear mediante tecnología LTE, ¿vale? Si te has acercado a un positivo que lo ha comunicado, evidentemente, a través de la aplicación Radar COVID de España. Bueno, esto básicamente no identifica, no comunica, este tipo de datos no se están tomando por parte de los gobiernos, ni de las agencias, ni de las empresas, ni es un intento de Google y de Apple por saber cuáles son los positivos en COVID o no. Realmente esto es más bien casi una iniciativa tecnológica que funcionará si la ciudadanía es consciente. Es decir, si la ciudadanía quiere publicar o quiere transmitir su positivo en COVID, la señal que va a emitir su móvil será diferente y por lo tanto, cuando nos acerquemos varios a esa persona, si hemos estado en una exposición de más de 15 minutos en esa señal, nos avisará de que hemos estado cerca de un positivo de COVID y por lo tanto nosotros tendremos que tomar las medidas que tengamos que tomar como ciudadanía. Pero al fin y al cabo es una cuestión de hay consentimiento, si hay una legitimación y si se han hecho las cosas bien a nivel de seguridad, no va a haber ningún problema. Es decir, el tratamiento de datos no es una cosa que tengamos que ver como una prohibición o como decía Carmen, que me he reído en su momento, ¿no? Como a veces se ve desde el punto de vista europeo extremadamente paternalista de no se pueden tratar datos de ningún tipo. Sí que es cierto que los datos de salud por lo general está prohibido su tratamiento, salvo que se dé alguno de los supuestos que se recogen. Pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo, es decir, que hay que tener cuidado con las cosas que se hacen y con las cosas que se leen. También evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con lo que leemos en Internet porque salieron noticias de todo tipo sobre el tema de la aplicación Radar COVID, sobre el tema de la iniciativa de Google, es decir, salieron muchísimas noticias muy falsas y voy a mencionar una que salió en El Mundo que además es que daba hasta miedo lo que decían, ¿eh? Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en Internet porque no todo es verdad y esto lo sabéis vosotros, evidentemente. Luego, cuestión que hay que tener en cuenta sobre el control de temperaturas y para terminar con el tema de privacidad, pues básicamente sí, es viable y sí, sirve. Cuestión, ¿es un dato personal o no es un dato personal? La opinión general es que no es un dato personal o que al menos no hay un tratamiento de datos personales. Porque una de las finalidades de los tratamientos de datos personales es incluirlo en un fichero lógico, ¿vale? No tiene por qué ser un fichero físico, simplemente incluirlo dentro de un fichero lógico para poder tratarlo con posterioridad. En este caso, realmente lo único que estamos haciendo es tomar temperatura y asegurarnos de que una persona con más de 37,5 de fiebre o con más de 37,5 de temperatura corporal no pueda acceder y por lo tanto, sospechosamente que tenga COVID, pueda desplegar el virus o pueda propagar el virus en un sitio cerrado. La cuestión de si está legitimado o no está legitimado este control de temperatura, bueno, depende. En el caso laboral sabemos que sí. Ahí en ese caso por prevención de riesgos laborales sabemos que está totalmente legitimado, pero en el caso de los bares o de los sitios públicos y demás, bueno, ahí hay un cierto vacío. Es decir, aquí ya hay que ver, hay que regular y el derecho se tiene que poner en algún momento actualizado para contemplar ese tipo de medidas porque no sería la primera vez no va a ser la primera vez. Esta ha sido la primera vez, pero no será la única, ¿vale? Luego, y una cuestión que me preocupa muchísimo sobre la aplicación de la tecnología o los tratamientos de datos, o sobre todo con el tema del control de temperatura, y voy a hablar de un caso específico mío propio, que incluso a mí me pasó, ¿cabe la posibilidad de que se haga algún tipo de discriminación? Bueno, hay muchísimas voces que han dicho que sí, hay muchas voces que dicen que evidentemente este tipo de tratamiento de datos, o este tipo de control, entre comillas,
puede causar situaciones de discriminación, porque, por ejemplo, pensemos en una mujer embarazada que en la época de gestación sabemos que evidentemente por tema de hormonas hay ciertas cosas que se trastocan, entre ellas la temperatura corporal. ¿Podríamos, por ejemplo, estar negándole la entrada a una persona, o bueno, en este caso a una mujer embarazada a una tienda simplemente porque está embarazada? Oye, pues eso se podría considerar incluso una discriminación porque estás limitando un derecho fundamental suyo, que es el derecho a la deambulación, es decir, el derecho a la movilidad. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta a nivel de discriminación? Bueno, pues que hay personas que tienen mayor temperatura corporal que otras, que puede haber situaciones en las que estemos negando la entrada necesaria a un establecimiento simplemente por el tema de la temperatura. Voy a hablar del caso específico. Yo, estando en Granada a 40 grados al sol, iba andando por la calle, quería ir a tomarme un refresco a un bar cerrado y nos negaron, a mí en esta cosa no, pero a una compañera mía sí que le negaron la entrada simplemente porque en ese momento marcaba 38 de fiebre, pero no era por otra cosa, era una persona que llevaba 20 minutos andando al sol de Granada, 40 grados en pleno verano. Es que lo normal es que tenga la temperatura alta y a lo mejor esa mujer o esa persona necesitaba entrar al bar ese momento para poder aliviarse y no lo pudo hacer simplemente por el control de temperatura. Es decir, es una medida muy eficaz a la hora de intentar no propagar el virus, pero no es la única y además puede causar bastante discriminación. Es decir, siempre hay otro tipo de medidas muchísimo mejores. ¿Esto qué nos quiere decir? A nivel de teletrabajo, a nivel laboral, a nivel de deambulación, a nivel de protección de la intimidad y de los derechos, pues básicamente que los profesionales de la privacidad tenemos una gran cantidad de retos por delante. Entre ellos, tenemos retos, que es el que siempre repito, y me repito como un papagayo en este tipo bueno, en las charlas y cada vez que sale el tema, educación y sensibilización. No estamos enseñando a los menores a utilizar Internet, a utilizar las tecnologías, a gestionar emocionalmente las tecnologías, tampoco los estamos educando en derechos fundamentales, en el derecho a la privacidad, a la intimidad, al control de los datos. Es decir, tenemos que enseñarlos o esto va a seguir siendo exactamente lo mismo. Conforme vayan evolucionando las tecnologías, irá evolucionando el abuso de poder por parte de las tecnológicas y evidentemente irá aumentando el peligro de las infracciones de derecho o de las violaciones de derecho. Es decir, vamos a llegar incluso a poder compartir toda nuestra vida sin saberlo. Y eso es muy peligroso porque si no somos dueños de nuestra propia intimidad o si no somos dueños de nuestros propios datos, ¿quién lo va a ser? Eso es un problema. Luego, evidentemente, también tenemos otras cuestiones desde el punto de vista sobre todo legal y jurídico, que es la adaptación de la normativa a los tratamientos y a los casos de uso. Siempre lo llevo diciendo desde 2016, desde que salió el propio reglamento. El reglamento de protección de datos es una cosa que se ha estado negociando durante más de 10 años y ha salido totalmente obsoleto. ¿Por qué? Porque en 2016 ya existía la tecnología blockchain. Y, por ejemplo, eso es una cosa que invalida totalmente algunos de los derechos o que plantea una gran cantidad de retos a algunos de los derechos que se recogen en ese Reglamento General de Protección de Datos o que incluso dificultan mucho su aplicación. Con lo cual, es decir, en derecho nos tenemos que nos tenemos que poner las pilas y tenemos que movernos más rápido. Pero bueno, siempre se ha dicho y siempre será probablemente así porque los mecanismos legislativos son muy lentos. El derecho siempre va a estar por detrás del desarrollo tecnológico. Eso es obvio. Lo que no quiere decir que no pueda haber medidas o que no se pueda hacer cierto tipo de proyectos como por ejemplo los sandbox. Luego, evidentemente, y al hilo de lo que he comentado antes y lo que ha comentado Carmen, tenemos que saber cohesionar la protección de datos con el negocio. Tenemos que saber que el negocio tiene que existir, que nosotros no podemos prohibir un negocio porque haya un tratamiento de datos. Y luego, evidentemente, que tenemos que guiar más, explicar más, publicar más, difundir más, ¿vale? Y tenemos que optar por vías de mayor proactividad antes que reactividad, ¿vale? No quiero alargarme mucho más porque ya prácticamente me ha acabado de tiempo, con lo cual voy a hablar un poquito de conectividad, como decía, pues en este caso estamos ha acabado ahora el mismo tiempo con creces, Pablo, ¿eh? Una cosa que yo he hecho en falta en el Zoom es poderle sacar la tarjeta de 5 y 10 minutos a los oradores, pero como vas bien, salvo que haya una revolución en el chat regañando, te dejaremos terminar sin ningún problema. Seré un moderador benevolente. Perdón. ¿Estás perdonado? Perdón y disculpa si termino muy rápido.
Básicamente, con esto de la pandemia, con lo que nos hemos encontrado es con un entorno de hiperconectividad. Estamos súper conectados absolutamente a todos 24/7, con lo cual esto es bastante peligroso a nivel de privacidad si no tenemos la formación adecuada. Puede haber discriminación de acceso a servicios y luego se ha planteado la posibilidad de que Internet, el acceso fijo a Internet y la telefonía sea un servicio básico y tenemos que tener en cuenta ciertos principios que tienen que aplicar como la neutralidad tecnológica y determinar cuál va a ser la posición gubernamental. El principio de neutralidad tecnológica no me voy a enrollar, básicamente es el mercado se irá liberalizando y irá decidiendo qué tipo de tecnología se tiene que utilizar para según qué comunicación electrónica. Es una política que viene aplicándose desde las directivas del 2009 y básicamente también aplica a la prestación de servicio universal. Sí que es verdad que esto es una cosa que no es muy conocida. Ahora mismo tenemos un anteproyecto de ley de telecomunicaciones que ha traído muchísimas novedades. Voy a destacar sobre todo algunas de ellas, que es básicamente una concentración de todos los derechos del consumidor en una única norma, pero además una cosa que me gusta mucho y es que el servicio universal se ha cambiado. Antes el servicio universal era cabina de teléfonos, guía de abonado y servicios de voz fija, pero es que ahora el servicio universal son más cosas. Ahora el servicio universal es acceso a una red de Internet con la velocidad suficiente para que pueda prestar los servicios que veis en pantalla. Email, motores de búsqueda, e-learning, e-commerce, redes profesionales, banca, redes sociales. Luego, tenemos que tener en cuenta también que este código va a hablar de la parte de seguridad y protección de las redes, que es bastante importante y que hasta ahora estaba apartado en algunas órdenes del ministerio, ¿vale? Que, por cierto, y que actualiza otros tantos conceptos que no me voy a parar. Esta iniciativa legislativa, evidentemente, no podía ser del propio Poder Legislativo español porque no va tan allá, no es tan proactivo normalmente. Esto viene por una directiva, por una directiva europea que se llama el Código Europeo de las Telecomunicaciones y sustituye el paquete de directivas que regulaba el entorno de las telecomunicaciones de 2002 y 2009. Y básicamente pues el código español repite lo que dice este código europeo. Prevé que la convergencia y la paquetización de servicios, prevé también la seguridad de las redes, la cuestión del servicio universal, pero sobre todo hay una cosa que me gusta mucho y que veáis en pantalla, prevé la posibilidad de que las personas paguen los servicios, tanto de servicio universal como de servicio general, con datos personales. Cuidado que esto ya nos estamos adelantando, bueno, estamos recogiendo algo que ya existía y que nos estamos adelantando a algo que podría existir de aquí a no mucho. Luego, es un código de las telecomunicaciones que en materia de seguridad o en materia de protección de datos va a estar desactualizado porque todavía tenemos pendiente la aprobación del reglamento de privacidad y comunicaciones electrónicas. Luego, para terminar, datos comparados en general, solo deciros que, como podéis ver en pantalla, España tiene unos datos maravillosos a nivel de telecomunicaciones, tenemos unas redes inmejorables, tenemos una situación brutal y además tenemos una cobertura muy buena, con muy buena velocidad y con muchísimo acceso. Al contrario de lo que se pueden encontrar en otras potencias europeas, como por ejemplo pasa en Francia, nosotros tenemos un 94%, ellos tienen un 83%. Luego Alemania tiene una cobertura del 75%, bastante baja. Suiza sí que es verdad que va bastante bien, con una velocidad promedio bastante alta y un servicio universal con una velocidad muy alta, pero también es verdad que no tienen las mismas tecnologías que nosotros. Es que nosotros tenemos un 94% de despliegue de fibra hasta el hogar. En el caso de Alemania todavía siguen utilizando el VDSL, que es básicamente una mejora de la DSL. Quiero decir, España está en muy buena posición a nivel tecnológico, pero necesita mucha regulación y necesita mucha protección del consumidor. Con esto termino y lo siento por haberme extendido muchísimo del tiempo, pero es que había que hablar de muchísimas cosas. Así que nada, muchísimas gracias y si necesitáis contactarme para lo que sea, ahí tenéis los datos. Ya está. Pues excelente y bueno, pues abriremos un rato el parqué, ¿vale? Y creo que felicidades, evidentemente. Por aquí nos dice Pablo por el chat, el otro Pablo, que felicidades a los dos. Ciertamente nos habéis dado una tarde con una información magnífica. Aprovecho y apunto por aquí que desde Brasil nos comentan que en Brasil tienen una ley de teletrabajo y lo interesante del tema es que los trabajadores que hacen teletrabajo están registrados formalmente, quedan registrados y los empleadores
no tienen que pagarle horas extras a esos que están registrados en el teletrabajo, ni tienen que pagarle los gastos a los empleados por la conectividad, los paquetes de internet, la energía y los equipos y tal. Se supone que se compensará con los gastos que nos hacen por ir a trabajar, digo yo, ¿vale? Es interesante esa regulación. A ver, puedo escuchar vuestras opiniones respecto a lo que nos cuentan de Brasil en un momento dado. Y luego comentaremos otra cosa, por si queréis responder algo a esto de Brasil. ¿Eh? Yo no puedo. ¿Tú Pues, no puedes? ¿Sí? ¿Carmen? Sí, a mí me parece un tema muy, muy interesante. Desde luego yo, el excesivo entusiasmo, ¿no?, de los trabajadores brasileños que están deseando teletrabajar, incluso aunque no se les paguen los medios, lo entiendo, porque yo entiendo el teletrabajo como una medida necesaria de flexibilización y de conciliación y que viene para quedarse y que debe ser la solución para dotar de mayor autonomía a los trabajadores, pero desde luego nunca voy a ser partidaria de que el trabajador, que con su trabajo ya es dueño, debe ser, no es dueño de lo que produce, pero hace ganar un beneficio al empresario indudable. Creo que lo que se debería aspirar no es a que el empresario asuma tanto los gastos de desplazamiento al centro de trabajo como los costes de los medios por los que el trabajador tiene que prestar, porque en definitiva el fruto de ese trabajo, el producto, no es propiedad del trabajador y por tanto el beneficio ya lo está percibiendo el empresario. Y es imposible que sea el trabajador, y más en un país en vía de desarrollo como es Brasil y con los problemas que me imagino que pueden tener de conectividad allí, que encima tengan que asumir los costes, porque entonces nos estaríamos yendo a regulaciones prácticamente de falsos autónomos aquí en España. Y creo que esa no puede ser la solución, igual que tampoco lo puede ser la privatización excesiva, ¿no?, en este tipo de países que van a una deriva muy aislada, muy ausente de otras políticas de globalización, donde el estado de bienestar y de derecho debe ser la clave y conjugar con la ley y con el trabajo, pero es mi opinión personal. A ver, Adelante, Juan Carlos. Si es que no te has caído. Te has quedado silenciado, Juan Carlos. Veo tu micro. sí, eso, que ando liado con las palanquitas. Bien. Bueno, Carmen, tal vez tiene cierto sentido lo que tú estás diciendo si estuviéramos hablando de los obreros del astillero, ¿no? Que hacen un trabajo y que su trabajo, digamos, queda en beneficio del empresario, ¿no? Pero la inmensa mayoría, en mi opinión, de las personas que teletrabajan forman parte de lo que llamamos los trabajadores del conocimiento, ¿no? Ya habló Peter Drucker de eso y lo desarrolló, bueno, pero de una manera espectacular durante muchos años. Y está claro que los trabajadores del conocimiento son los dueños de su conocimiento que necesita el empresario para la producción. O sea, ya hemos pasado a un estadio en el que ambas partes se necesitan y cuidado si el empresario no depende ahora de los empleados. O sea, tenemos que intentar darnos cuenta de en qué momento estamos, ¿no? Oye, que el empresario, ¿qué tal que se beneficia? Bueno, el empresario se beneficia y el trabajador del conocimiento necesita la infraestructura empresarial para poder trabajar. Porque cualquier ingeniero, por poner un ejemplo de un trabajador de conocimiento, cualquier ingeniero que no tenga los medios de una empresa para poder trabajar no va a poder desarrollar su trabajo. O sea, entonces ahí con el trabajo de conocimiento estamos en una zona gris. O sea, con los trabajadores de cuello azul que se llamaban antes, ¿no? Los trabajadores, los obreros, era relativamente fácil entender que el obrero iba a trabajar a las órdenes del empresario. Pero los trabajadores del conocimiento saben más que el empresario. O sea, y eso se da
y tiene que ser así. O sea, lo ideal es que el dueño de la empresa no sepa, vamos, ni el 50% de lo que saben sus ingenieros, porque si no, o sea, pues vaya empresa que tiene montado el tiro, ¿no? O sea, no tiene calidad esa empresa. Entonces, ahí entramos en zonas grises muy interesantes para un debate, vamos, que nos pudiésemos pillar un par de horas ahí dándole a la lengua, ¿no? Pero en principio vamos a intentar matizar esos puntos y viendo también no solamente condiciones de tipo de trabajo, sino también realidades de países, ¿no? O sea, yo no conozco la realidad de Brasil. O sea, sé que Brasil es un país bastante interesante por lo distinto a nosotros, ¿no? Pero no conozco la realidad de ellos y no puedo decir si ellos estarán contentos con razón, porque a lo mejor estamos hablando de temas de desplazamiento, tráfico, que a lo mejor la gente está dispuesta a pagar para no tener que desplazarse al trabajo, ese tipo de cosas. No lo desconozco. O sea, y bueno, ya está ahí, para que sigamos. No hay que ir tan lejos, Juan Carlos. Pensad en un Madrid y sus preciosos atascos, yo creo que habría mucha gente dispuesta a pagar por no ir a trabajar, o la gente que se está mudando a los pueblos en Madrid. Seguro. Carmen iba a decir algo, o sea que Carmen, por favor. Sí, a mí también me gustaría comentar algo, pero no sé si quiere Carmen primero. No, por favor. Vale. Bueno, yo sobre todo aquí creo que es muy importante establecer una puntualización de qué tipo de trabajador estamos hablando. Una cosa es un trabajador autónomo o un trade, un trabajador económicamente dependiente, en el que claramente va a tener que poner sus medios propios para poder desarrollar la actividad, ¿no? Y además, estos medios propios es un riesgo, en este caso, pues bueno, económico, de diversa índole, que él mismo asume. Pero cuando estamos hablando de un trabajador dependiente, al menos en España, no se le puede, el trabajador dependiente debe tener, la empresa tiene la obligación de poner todos los medios necesarios para que ese trabajador lleve a cabo la actividad. Y cuando digo los medios necesarios, no únicamente me estoy refiriendo pues a lo que es un ordenador, por ejemplo, si necesita una impresora para desarrollar su actividad, un teléfono móvil, sino también la conectividad. También aquellos gastos, porque al final está desarrollando el trabajo, entendiendo, puede ser en diversos lugares, ¿no? Pero por ejemplo en su domicilio, y esto ocasiona gastos de conectividad, gastos de luz, entre otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces es cierto que unas reflexiones muy interesantes que ha realizado Carmen, es cierto que esto jurisprudencialmente estaba muy claro. Es decir, todos los trabajadores dependientes no pueden poner sus medios propios para desarrollar la actividad. Pero esto estaba muy claro hasta que de repente llega el teletrabajo, porque es cierto que el trabajo a distancia ha estado regulado en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores desde hace muchísimos años, ¿no? Pero el teletrabajo, ahora con el tema de la pandemia, es cuando realmente hemos visto que existían unas lagunas legislativas. Tanto es así que el legislador sí que se ha puesto las pilas para elaborar una propuesta de norma y una norma en cuestión de escasos meses, ¿no? Y todavía hay algunas dudas que se siguen planteando en estos términos. Pero lo que sí la normativa deja muy claro es que en este tipo de situaciones el trabajador no puede poner los medios propios. Y aquí también es muy claro establecer una distinción. Hablábamos de Brasil. Claro, aquí hay un análisis comparado. No en todos los países tenemos las mismas normas. No es lo mismo España, no es lo mismo una perspectiva de lo que es la Unión Europea, ese tratamiento armonizado en determinados tipos de cuestiones, que Brasil, ¿no? Que al final es un país externo que a nivel cultural, social y laboral tiene una regulación y unas normativas bastante distintas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido se han planteado pues bueno, numerosos interrogantes, y sobre todo aquí podemos tener breves pinceladas de las diferencias que existen entre uno y otro, pero claramente en España dejar de la mano del trabajador, bueno, ahora estamos en una situación de pandemia, nos han obligado a confinarnos, o estamos en una situación en la que claramente vamos a tener que potenciar el teletrabajo por la condición que sea, pues bueno, vamos a efectuarlo, vamos a tratar de propiciarlo, pero el trabajador va a tener que asumirlo todo. No, mire usted, vamos a ser corresponsables. El trabajador podrá asumir que tiene que realizar el trabajo en su casa o donde sea, pero no podemos dejar de la mano del trabajador que asuma unos gastos que hasta entonces no venía asumiendo, simplemente porque en lugar de trabajar en su centro de trabajo, lo vaya a hacer en su casa, ¿no? Esto un poco
una reflexión, ya también si Carmen Sí, quiere aportar algo. sí, no, totalmente de acuerdo, Lucía. El problema es cuando pretendemos, es que también tenemos una situación compleja que es cuando un empresario necesita a un trabajador, y esa es la realidad hoy en día de los trabajadores del conocimiento. O sea, vamos a tenerlo claro, ¿eh? O sea, el empresario sabe que necesita a los trabajadores del conocimiento. En las empresas de conocimiento, sí, pero el astillero pues es distinto. No he trabajado yo nunca en ningún astillero. Entonces, al empresario no le va a importar, o sea, al empresario no hay que presionarlo para que le cubra los costes al trabajador. Ahora, si hablamos del típico empresario de Españistán que pretende ahorrarse 2 perras gordas porque tal no sé qué y se quiere pasar de listo, bueno, pues así tenemos los problemas de productividad que tenemos en España, ¿no? Que ese sería también para otro debate, o sea, para que la liemos otro día con esos temas de por qué en España la productividad es la que es, ¿no? Cuando las empresas son eficientes y cuando saben que necesitan del apoyo de los trabajadores del conocimiento, pues mira, le dan los mejores ordenadores que hayan disponibles, le pagan la fibra, le pagan el coche, le pagan masajes, o sea, quiero decir, que en España no vemos eso, no, bueno, ya, o sea, en fin, alguna que otra empresa hay por ahí que lo hace, ¿no? O sea, pero sí, o sea que ustedes tienen razón en lo que están diciendo, pero el problema es, ¿por qué tienen ustedes razón? Bueno, porque también anda que hay algunos empresarios por ahí, por llamarlos de alguna manera, ¿no? También, que guardan, en Canarias decimos guárdame un cachorro, ¿no? De la cría de esos empresarios, ¿no? O sea, vaya tema, ¿no? Pues eso. Bueno, desde luego, se me oye, ¿no? Sí, sí. Vale. Desde luego me habéis hecho reflexionar muchísimo, ¿no? Yo creo que ha sido clave la intervención de Lucía, ¿no? Porque por un lado nos recuerda lo que está en la ley, pero desde luego hay dos aspectos muy importantes que quiero comentar sobre lo que ha dicho Juan Carlos y que entronca directamente, innegablemente, con el conocimiento que ha puesto en evidencia Lucía con respecto a España y que veremos si lo podemos extrapolar también a Brasil, o por lo menos yo entiendo que sí. Y es que hay una diferencia clara. El trabajo por cuenta ajena es un trabajo que viene regulado en la ley y que tiene una regulación de unos derechos mínimos. Esto está en el convenio internacional de la OIT, donde estoy segura que Brasil también está. Es decir, hay que garantizar unos derechos mínimos a todos los trabajadores, independientemente de la naturaleza o del carácter que tenga el producto de su trabajo, es decir, si es del conocimiento o es un producto físico y mercantilizable en ese sentido. Estos derechos mínimos lo que vienen a garantizar es que el trabajador es retribuido por la prestación de un servicio. Y ese servicio tiene que ser retribuido. Entonces, si al final el trabajador asume unos costes que antes no venía asumiendo con el trabajador, lo que se está produciendo es una merma de la retribución gracias a que se asumen unos costes. Entonces aquí Juan Carlos introducía de forma muy interesante. ¿Y qué pasa si es el trabajador el que voluntariamente quiere compensar unos gastos por otros, como es el del desplazamiento al centro del trabajo por el coste? Pues en teoría es una posibilidad como de facto como la está haciendo en Brasil, pero en nuestro ordenamiento jurídico no es posible porque la pérdida de ajenidad o de laboralidad no se pierde por el teletrabajo. Ni siquiera aunque el trabajador sea el que pone los medios. ¿Por qué? Porque el empresario está obligado a asumirlo, si no nos encontraríamos con falsos autónomos o con autónomos. Y entonces yo creo que la solución para estos trabajadores del conocimiento que plantea Juan Carlos es que si usted quiere que un trabajador del conocimiento preste unos servicios y él quiere hacerlo desde su casa, entonces quizá la regulación legal no deba ser la del trabajo por cuenta ajena, sino la de la colaboración entre dos empresarios mercantiles. Y ya finalmente yo entiendo que el trabajo del conocimiento, pero esto ya es una opinión personal, es también un producto cuantificable en la que el empresario gana un beneficio, aunque sea del trabajo de un técnico o un trabajo que es propiedad intelectual del que lo crea. Pero al final la traducción económica de esa prestación de un servicio repercute un beneficio para la empresa, porque esa es la característica del trabajo por cuenta ajena. La compensación del trabajador es la retribución, el salario. Entonces lo que hay que determinar es quién asume esos costes y los costes los tiene que asumir el empresario.
De hecho, tenemos los complementos salariales o cuando te pagan en especie, pues mire, yo te doy 1.000 euros más la casa o más las dietas. Y todo eso tiene que estar regulado en nómina, con lo cual es el empresario el que tiene que compensarlo de alguna forma. Se podrían articular mecanismos intermedios donde, por ejemplo, el trabajador asume determinados costes y el empresario otros de forma consensuada y respetando unos derechos mínimos. Pero desde luego yo creo que los trabajadores del conocimiento generan un beneficio económico brutal y cuantificable para todas las sociedades y en Brasil estoy segura que también. Otra cosa es que en países más precarios o con mayores distancias o con centros de trabajo donde se garantizan menos los derechos de los trabajadores, pensemos en una fábrica en China, pues a lo mejor se plantea como un lugar mucho más garante de los derechos el hogar, ¿no? Más que la propia fábrica, pero ahí tiene que intervenir el derecho. Y los países donde más se ha regulado el teletrabajo, que son los países escandinavos, son estados garantistas, de estado del bienestar, donde al final lo que se prima es la conciliación familiar y donde los costes son asumidos en su mayoría por las empresas y por el Estado a través del pago de unos impuestos y de unos beneficios que repercuten al final en derechos a sus ciudadanos, ¿no? Y esto es una realidad política, económica y legal que existe en la actualidad. Hola. Gracias, Carmen. Tenemos por aquí una mano levantada de Stefan Fütterer, así que procede, Stefan, por favor. Hola, ¿qué tal? Me llamo Stefan y soy trabajador del conocimiento. Estoy aquí tumbado tan ricamente en mi sofá. Enhorabuena. No, es que también me ha dado un tate en la espalda, pero esa es otra historia. Bueno, primero, enhorabuena por vuestras conferencias, que la verdad han estado muy bien y dan mucho que reflexionar, ¿no? Y yo tengo, bueno, una breve descripción y una pregunta, por fin una pregunta para los ponentes. La descripción fue cuando nos confinaron los días antes, que ya sabíamos que nos iban a confinar, en nuestra empresa fue muy claro. Pues se le dota de ordenadores a la gente a la que se le puede dotar y a los que no, pues se les paga a partir de que pase el primer mes con 30 euros al mes para que tengan los gastos de, yo qué sé, de uso de ordenador, parte de internet, etcétera, ¿no? Por compensar los posibles gastos que se pudieran gestionar. A mí me da la impresión que fuimos un poco raros, porque incluso antes de que nos confinaran ya tomamos esa decisión. No sé, ahí ya cada cual que cuente si eso le parece raro o no. Pero ahora me voy a la pregunta. Yo cuando veo imágenes de los aeropuertos del mundo, sobre todo en países asiáticos, ¿no? Que lo primero al entrar al aeropuerto, ya sea desde la calle o desde un avión, hay un termómetro esperándote. Aquí en el aeropuerto de Barajas, pues creo que nunca se ha visto ningún termómetro, ¿no? Entonces, quería preguntaros un poco cómo es posible, sabiendo que en los países asiáticos el tema de la privacidad, bueno, se toma de manera un poco laxa, ¿no? Comparada con Europa. ¿Cómo es que en Barajas pues, se puede ir de trasiego de aquí para allá y no se tomen medidas en este aspecto? No sé si es por la protección de datos o por qué. A ver, yo creo que esto va dirigido para mí, imagino. Más bien. Realmente en España sí que es cierto que tenemos una tradición bastante paternalista en cuanto a lo que se refiere a protección de datos. Y la Agencia Española de Protección de Datos es muy famosa por meter muchas sanciones muy rápido. Con lo cual, no dudaría ni le temblaría la mano en meterle una sanción a ENA si hubiese un tratamiento de datos que no está legitimado. Sí que es cierto que por tema de protección de datos no debería de ser, porque el simple hecho de acercar un termómetro de proximidad a una persona, ver la temperatura y decidir si esa persona entra o no entra, no es un tratamiento de datos porque, lo que decía antes, no se está realizando con la finalidad de luego recabar esos datos, hacer estadísticas. Es decir, por tema de protección de datos no puede ser. Sí que es cierto, y lo apuntabas muy bien, en Asia, por el tema de la privacidad sí que es verdad que no está tan desarrollado. Sí que encontramos ejemplos de normativas muy parecidas a la europea y a la española en Japón y en Corea del Sur, pero bueno, China también es verdad que tenía una desde 2016, si mal no recuerdo, que ahora recientemente se está reformando y se está endureciendo, pero bueno, lo apuntabas bien, es decir, en países asiáticos no vamos a encontrar
impedimento por parte de protección de datos para hacer ese tipo de tratamientos, vamos a llamarlo tratamiento, ¿vale? Porque no lo es, pero bueno, ese tipo de tratamientos, y en Europa sí que es verdad que tenemos que ser más cautelosos con lo que estamos haciendo en materia de protección de datos. Ya te digo, sí que es cierto que, bueno, también por el otro lado puedes encontrar como, por ejemplo, Corea fue uno de los primeros países en implantar los controles de proximidad con tecnología LTE y Bluetooth, y tienen una normativa, vaya, porque le he echado un ojo, la normativa de protección de datos es un calco, pero un calco del reglamento de protección de datos. Y sin embargo, fíjate, lo que pasa es que hay ciertos puntos grises, algunas lagunas, entre comillas, que no regulan ese tipo de cosas, y por ahí se pudo meter la parte de la tecnología de proximidad. Pero bueno, en fin y al cabo, respondiendo a tu pregunta, en España el que no se haga el control de temperatura en AENA es más bien una decisión de AENA que el miedo a que te puedan sancionar por un tratamiento de datos. Claro, porque al fin y al te cabo digo, desde mi sabes opinión cómo no se hay llama esa tratamiento. persona, ni tienes ningún dato, ni su mail, ni su número de teléfono, simplemente la temperatura. Eso es. Entonces, no sé, a mí me alucina un poco porque pudiendo tomar una serie de medidas, pues no se tomen. A ver, realmente también es verdad que no es la única medida. O sea, hay muchas más medidas. Tienes las mascarillas, tienes guantes, tienes geles. Es decir, el control de temperatura no es la única medida. De hecho, ni siquiera en lo que se refiere a prevención como tal es la más efectiva de todas las que hay. Realmente la efectividad está en la conciencia y en la cultura de cada uno en cumplir las medidas. Pero el control de temperatura, que se aplique o no se aplique, yo desde mi punto de vista no es una cosa que me preocupa. Ok, muchas gracias. Nada. Deciros que llevamos 1 hora y media. Esto ha sido muy interesante. Podríamos estar aquí hasta las tantas, pero creo que para la conciliación familiar de los asistentes y demás, creo que deberíamos plantear ir cerrando. Lo mismo podemos invitar a estos dos magníficos ponentes en cualquier momento a hacer trocitos de estas ponencias y generar algún debate, si os parece bien, porque creo que en resumen ha sido una tarde-noche interesantísima con un montón de ideas para madurar. Como ha quedado grabado estupendamente, lo podremos revisar, acceder a las presentaciones y plantearnos si el debate da de sí para otra sesión. Así que, bueno, pues darle de nuevo las gracias a nuestros ponentes, darle las gracias a Lucía, que también ha apoyado un poco, a Juan Carlos, a Estefan por hacer preguntas,